Esta mañana, una amiga dudó en enviarme un audio, porque sabe que soy una enamorada de Jorge Bucay. Pensó, tal vez ya lo ha escuchado, pero finalmente lo mandó. ¡Oh, sincronicidad! Yo estaba preparando para emitir el siguiente vídeo de mi canal de YouTube que trataba en esencia de lo mismo. Voy a narraros el cuento. La ciudad de los pozos. Esta ciudad no estaba habitada por personas, como todas las demás ciudades del planeta. Esta ciudad estaba habitada por pozos, pozos vivientes, pero pozos al fin. Los pozos se diferenciaban entre sí, no solo por el lugar en que estaban excavados, sino también por el brocal, la abertura que los conectaba con el exterior. Había pozos pudientes y ostentosos, con brocales de mármol y de metales preciosos. Pozos humildes, de ladrillos y madera, y algunos otros más pobres, con simples agujeros pelados que se abrían en la tierra. La comunicación entre los habitantes de la ciudad era de brocal a brocal, y las noticias cundían rápidamente, de punta a punta del poblado. Un día llegó a la ciudad una moda, que seguramente había nacido en algún pueblecito humano. La nueva idea señalaba que todo ser viviente que se precie debería cuidar mucho más lo interior que lo exterior. Lo importante no es lo superficial, sino el contenido. Así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaron de joyas, monedas de oro y piedras preciosas. Otros, más prácticos, se llenaron de electrodomésticos y aparatos mecánicos. Algunos más optaron por el arte y fueron llenándose de pinturas, pianos de cola y sofisticadas esculturas posmodernas. Finalmente, los intelectuales se llenaron de libros, de manifiestos ideológicos y de revistas especializadas. Pasó el tiempo. La mayoría de los pozos se llenaron a tal punto que ya no pudieron incorporar nada más. Los pozos no eran todos iguales, así que, si bien algunos se conformaron, hubo otros que pensaron que debían hacer algo para seguir metiendo cosas en su interior. Alguno de ellos fue el primero. En lugar de apretar el contenido, se le ocurrió aumentar su capacidad ensanchándose. No pasó mucho tiempo antes de que la idea fuera imitada. Todos los pozos gastaban gran parte de su energía en ensancharse para poder hacer más espacio en su interior. Un pozo pequeño y alejado del centro de la ciudad empezó a ver a sus camaradas ensanchándose desmedidamente. Él pensó que si seguían hinchándose de tal manera, pronto se confundirían los bordes y cada uno perdería su identidad. Quizás a partir de esta idea se le ocurrió que otra manera de aumentar su capacidad era crecer, pero no a lo ancho, sino hacia lo profundo. Hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar. Si quería ser más profundo, debía vaciarse de todo contenido. Al principio tuvo miedo al vacío, pero luego, cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo. Vació de posesiones. El pozo empezó a volverse profundo, mientras los demás se apoderaban de las cosas de las que él se había deshecho. Un día, sorpresivamente,
el pozo que crecía hacia adentro tuvo una sorpresa. Adentro, muy en el fondo, encontró agua. Nunca antes otro pozo había encontrado agua. El pozo superó la sorpresa y empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciendo las paredes, salpicando los bordes y por último sacando agua hacia afuera. La ciudad nunca había sido regada más que por la lluvia, que de hecho era bastante escasa. Así que la tierra alrededor del pozo, revitalizada por el agua, empezó a despertar. Las semillas de sus entrañas brotaron en pastos, en tréboles, en flores y en tronquitos endebles que más tarde se volvieron árboles. Después, la vida explotó en colores alrededor del alejado pozo, al que empezaron a llamar el vergel. Todos le preguntaban cómo había conseguido el milagro. Ningún milagro, contestaba el vergel. Hay que buscar en el interior, hacia lo profundo. Muchos quisieron seguir el ejemplo del vergel, pero desandando la idea cuando se dieron cuenta de que para ir más profundo debían vaciarse. Siguieron ensanchándose cada vez más para llenarse de más y más cosas. En la otra punta de la ciudad, otro pozo decidió correr también el riesgo del vacío y también empezó a profundizar. Y también llegó al agua y también salpicó hacia afuera, creando un segundo oasis verde en el pueblo. ¿Qué harás cuando se termine el agua?, le preguntaban. No sé lo que pasará, contestaba, pero ahora, cuanto más agua saco, más agua hay. Pasaron unos cuantos meses antes del gran descubrimiento. Un día, casi por casualidad, los dos pozos se dieron cuenta de que el agua que habían encontrado en el fondo de sí mismos era la misma, que el mismo río subterráneo que pasaba por uno inundaba la profundidad del otro. Se dieron cuenta de que se abría para ellos una nueva vida. No solo podían comunicarse de brocal a brocal, superficialmente, como todos los demás, sino que la búsqueda les había deparado un nuevo secreto, un nuevo punto de contacto en su interior. La comunicación profunda que solo consiguen entre sí aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para dar. Gracias, gracias, infinitas gracias.